Muy buenas noches a todas aquellas personas en casa que están escuchando este relato, les pido respeto por favor. Hoy quiero contarles la historia de cómo desapareció mi amigo Miguel. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, pónganse los audífonos y sin más preámbulos, comencemos. Era ya por el año 2017 en el mes de enero, cuando mi grupo de amigos y yo nos encontrábamos en mi dormitorio fumando marihuana, bebiendo, escuchando música agropecuaria y viendo vídeos extraños en YouTube. Ya saben, cosas típicas de adolescentes. A mi amigo Ricardo le gustaba poner vídeos psicodélicos y extraños para tener una mejor experiencia. Esos eran prácticamente nuestros fines de semana, 5 o 6 personas en sus peores condiciones, sentados frente a un televisor riendo como pendejos y pasando un buen rato como amigos. A Ricardo y a Miguel les gustaba probar algún psicodélico de vez en cuando, como LSD, hongos, dextro, etc. La verdad a mí no me venía muy bien ese tipo de cosas, aunque me daba curiosidad, siempre fui un poco débil de mente, así que prefería quedarme con la marihuana y disfrutar de un buen viaje de vez en cuando. Pero no voy a negar que era muy divertido ver cómo mis amigos perdían el total sentido de la realidad, y comenzaban a decir cualquier idiotez que les saliera de la mente. Para las 12 y pico de la noche ya tenía el cerebro bastante frito, la verdad, así como pollo empanizado, había perdido la noción del tiempo así como la habilidad para pensar con claridad. Después de terminar uno de los tantos vídeos por los que habíamos pasado esa noche, Miguel señaló uno que aparecía como sugerencia a la derecha de la pantalla. Era un documental de Bailey sobre el 5-MeO-DMT, o conocido comúnmente como el sapo, ya que provenía de la piel del sapo, Bufo alvarius, y que después de un proceso químico, se convertía en cristal. Una poderosa droga psicodélica que, según decía el documental, fue usada por chamanes americanos como un enteógeno para propósitos rituales y de sanación durante miles de años. El documental tenía una trama simple pero interesante. El reportero se adentraba en el desierto de Sonora para conocer más sobre esta droga y cumplir su cometido al final del video, que era probarla y experimentar sus efectos. Se decía que el efecto del DMT no duraba más de 15 minutos, pero que a su vez era un efecto tan fuerte que no podías moverte y solo tenías posibilidad de tenderte en el suelo y alucinar todo el tiempo. Eso sí, en el video se recomendaba hacer uso del psicodélico siempre acompañado de una o dos personas en caso de que algo malo llegara a pasar. Después de probar la droga, el reportero explicaba lo que sintió y todas las cosas que vio pasar por su mente en esos instantes. En pocas palabras, dijo que era una experiencia que te cambiaba la vida. Pude notar la típica expresión de curiosidad y emoción en el rostro de Miguel, juro que casi podía predecir lo que estaba a punto de decir, y cuando finalmente lo dijo, pude sentir como la saliva recorría mi garganta. Hay que probarlo, dijo sin pensarlo dos veces. Después Ricardo, apoyando su idea, dijo que deberíamos ir de viaje a algún bosque o zona rural para probarlo al aire libre y lejos de todos. Pronto la emoción llenó la cabeza de todos los que estábamos presentes. Eric y Jacqueline, que era la novia de Ricardo, también estaban de acuerdo y yo, aunque con una ligera preocupación muy escondida dentro de mí, también asentí. Cabe destacar que todo parecía una broma al principio, pero conforme fueron pasando los meses, el tema seguía siendo relevante en nuestras conversaciones. Para continuar con la historia, debo contar una anécdota que nos ocurrió a Miguel y a mí, meses antes de que siquiera surgiera todo el plan. Un martes por la tarde, con un aburrimiento invadiéndonos completamente, vimos un evento en Facebook de una cafetería hipster por el centro. Lectura de tarot, gratis en la compra de un café, decía el flyer del evento. Sin nada que hacer, fuimos sin dudarlo. Cabe destacar que ninguno de los dos creía en esas cosas, sin embargo era divertido e interesante hacerle a la mamada de vez en cuando para variar los días un poco. Para nuestra sorpresa había bastante gente esperando su lectura del tarot, y para el colmo habíamos llegado un poco tarde, cuando faltaban 40 minutos para cerrar, por lo que solo Miguel alcanzó. Nos apuntamos en una lista y cuando dijeron su nombre, lo pasaron por un pasillo a un cuarto con una manta en vez de puerta. Estuvo ahí un largo rato y se escuchaban risas proviniendo del lugar, se me hacían eternos los minutos y cuando por fin salió del cuarto, prosiguió a contarme todo lo que había pasado. Me dijo que era una chica de 27 años de cabello lacio y oscuro, que se habían hecho amigos y que le había pasado su Facebook. A esta la llamaremos Claudia. Siguieron hablando al pasar de los días por Messenger. Ella era una persona bastante experimentada en todo el asunto de las drogas y le hacía promesas todo el tiempo a Miguel de que podía conseguirle cualquier cosa que él quisiera. Cabe destacar que ella era una persona muy espiritual, por lo que en sus días libres le gustaba ir de campamento con amigos a desmadrarse el cerebro.
Ahora sí, seguimos con la historia principal. Ya para mayo del 2017, prácticamente estaba todo planeado, juntamos dinero para los boletos de camión a Krill, Chihuahua, y conseguimos ride hacia el bosque. También conseguimos permiso de nuestros padres. Debo mencionar que todos éramos ya mayores de edad, pero aún así varios de nosotros necesitábamos permiso incluso para salir de casa. Una vez que estaba todo listo, comenzamos a discutir sobre la fecha, al final decidimos que sería el viernes 16 de junio. Para esa fecha ya estaríamos todos de vacaciones. El plan era que nos encontraríamos con Claudia y unos amigos suyos que eran mayores que nosotros, en el pueblo de Krill, donde ella nos vendería el DMT y una pipa, para luego llevarnos al bosque y acampar en la noche donde Eric, Miguel y Ricardo probarían el mítico psicodélico. Jacqueline y yo, no nos atrevimos a probarlo, aparte que debía haber alguien cuidando a los que se metieran esa madre, simplemente pensamos que sería demasiado para nosotros. Sin hacer el relato tan largo, llegó por fin el día tan esperado. Por la mañana, me despedí de mi mamá inocentemente ocultando las intenciones del viaje y sin saber todo lo que se vendría aquella noche. Nos encontramos todos en la central camionera y con mucha emoción e incertidumbre tomamos rumbo hacia el pueblo de Krill. Todo el viaje fueron risas y bromas, pero debo admitir que mi preocupación aumentaba un poquito cada vez más, como si pudiera presentir lo que estaba a punto de pasar. Llegamos al pueblito, estaba muy bonito y me hubiera gustado estar un poco más ahí, pero nosotros íbamos directo a cumplir nuestro objetivo de hacer un loquerón en el bosque. Vimos a Claudia y a sus amigos a lo lejos, Miguel la saludó. Después de platicar un poco nos llevaron a una troca roja muy viejita y oxidada, donde nos subimos la mayoría a la cajuela. Allí íbamos todos platicando cuando Claudia sacó una bolsita tipo Ziploc, la cual contenía el DMT. Nos fuimos pasando la bolsa entre todos para verla de cerca como si se tratara de un juguete o una atracción. Cuando la bolsa cayó en mis manos, pude notar muy desapercibidamente que tenía un ligero tono amarillento, muy distinto al cristal completamente blanco que se veía en el documental. Sé que Ricardo y Miguel también lo notaron, pero por alguna razón, todos guardamos silencio. Llegamos por fin al bosque, ya no faltaba mucho para que anocheciera, caminamos bastante para adentrarnos un poco más y cuando nos decidimos por un buen lugar para acampar, pasamos un buen rato haciendo las tiendas y la fogata, pisteando y fumando marihuana. También me di tiempo de observar a los amigos de Claudia, uno estaba rapado y tenía un tatuaje medio culerón en la nuca, como de un pájaro, estaba pequeño pero aún así era notable. Era buen pedo y se veía alivianado, se llamaba Omar. Y el otro güey era un yonki totalmente, un compa con el pelo bien largo y enredado de rastas, con trenzas en la barba, los labios siempre secos, flaco como la chingada y cada que sonreía, asomaba los dientes más amarillos que pudieran imaginar. Se veía perdido, como si nunca supiera realmente lo que está pasando. Pero en las 2 horas que llevaba de conocerlo, ya nos había contado 3 historias de cómo lo habían corrido de su casa y del tiempo que estuvo en el bote. Claudia en cambio siempre estaba tranquila, pero no dejaba de platicar con Miguel ni un momento. Una vez más, como siempre, se nos fue la noción del tiempo y llegaron las 3 de la mañana y cuando nos dimos cuenta, estos güeyes ya estaban listísimos para entrarle al cristal. Se pusieron los dos bien parados en fila como si fueran unos soldados listos para el combate y la morra esta, comenzó a preparar todo, poniendo el cristal en la pipa y calentando la misma. El Eric no pudo hacerlo porque ni siquiera podía levantarse y estaba todo vomitado. Se había puesto muy mal con el vodka y la mota que nos dio el yonki. Sinceramente yo no estaba en mis 5 sentidos y no sabía muy bien lo que estaba pasando, creo yo que nunca había estado tan más pendejo en toda mi vida. Primero Ricardo comenzó a fumar de la pipa con las indicaciones de Claudia y aunque no fumó mucho, en cuanto el humo escapó de su boca, se pudo ver como todos sus músculos se relajaron y se dejó caer. Afortunadamente Omar lo agarró y lo recostó en el suelo. Yo estaba atónito viendo toda la situación mientras sentía que los árboles se movían al compás del fuego proveniente de la fogata. Vi el nerviosismo de Miguel en su cara y me miró unos segundos antes de voltearse a fumar también de la pipa. Vi como también Claudia no dejó que Miguel dejara de aspirar, por lo que claramente Miguel fumó mucho más que Ricardo. Luego de eso emitió una fuerte tos seca que nos preocupó a todos. Parecía que estaba ahogándose pero pronto, poco a poco fue relajándose, hasta que también lo recostaron en la tierra igual que Ricardo. A Claudia y sus amigos parecía que les causaba gracia la situación, pero Jackie y yo ya estábamos algo preocupados. Yo estaba comenzando a mal viajarme y fui a vomitar no muy lejos del campamento.
Todavía se veía la fogata a lo lejos, solté todo lo que traía en el estómago, me sentía bastante mal y ojalá eso hubiera sido todo, pero cuando regresé con los demás Jackie estaba llorando. Ricardo estaba vomitando y no parecía estar consciente. Debo mencionar que ya habían pasado unos 20 minutos desde que habían fumado y ninguno de los dos parecía regresar del viaje o siquiera abrir los ojos. Jacqueline recostó a Ricardo de lado para que no se ahogara con su propio vómito. Cuando me acerqué a Miguel supe que nada estaba bien. Sudaba muchísimo y estaba muy pálido, emitía un sonido un quejido, como si estuviera llorando, sus párpados cerrados, estaban algo oscuros y tenía una expresión como de angustia en su rostro. Yo ingenuamente y sabiendo la respuesta, le pregunté a Omar si eso era normal, solo para poder tranquilizarme un poco. El silencio me lo dijo todo, ya a nadie le causaba gracia, era obvio que eso no era DMT. Había pasado una hora y a pesar de que tratábamos de despertarlos, echándoles agua en la cara y hablándoles, no reaccionaban. Me estaba desesperando demasiado esta situación y cuando menos lo esperábamos, Miguel comenzó a gritar, su nariz estaba sangrando, se despertó un instante y se paró más rápido que nunca, parecía muerto en vida, tenía la playera empapada en sudor. Yo estaba cagado del miedo y Jackie no paraba de llorar, Omar trató de tranquilizarlo y decirle que todo estaba bien, pero Miguel le soltó un codazo en la quijada y comenzó a golpearlo, Omar lo empujó, le metió un patadón y sacó un filero. Le dije que se dejara de mamadas y que no le fuera a hacer algo, luego exaltado, asustado y encabronado le grité a Claudia que qué chingados les había dado, porque eso claramente no era DMT. Claudia no respondió, se quedó parada al lado de la fogata como si estuviera en su propio viaje, sepa la chingada qué cosas se habrá metido, pero Omar agarró las llaves de la troca y agarró a Claudia del brazo para que se fuera con él, todo estaba pasando tan rápido como mi mente podía procesarlo. Miguel se lanzó contra Claudia desesperado, como intentando ahorcarla. Esta sin pensarlo dos veces, como pudo le clavó el filero en la pierna y salió corriendo. Sus amigos agarraron rápido sus cosas y le pelaron con ellas sin siquiera dirigirnos la mirada. Miguel los quiso perseguir pero lo agarré de los brazos sudorosos y como quiera lo tumbé al piso. Después se arrastró hacia Ricardo y comenzó a gritarle y a moverlo, como intentando despertarlo, pero él no reaccionaba. Jackie intentó apartarlo, pero Miguel le soltó un pedradón en la cara que se escuchó bastante fuerte. Después se lanzó contra mí y empezó a pegarme con la piedra en la cabeza. Yo no sabía qué chingados estaba pasando, pero estaba en shock y no podía moverme, me temblaban todos los brazos. Si no fuera porque lo pateé con todas mis fuerzas en el estómago, no sé qué me hubiera hecho. Pero después de que se quedara un rato parado, mirándome, luego se fue caminando, lejos de la fogata, con la pierna sangrando, hasta que desapareció entre el bosque. Me toqué la cabeza y vi mi mano llena de sangre. Ahí fue cuando pensé que ya no podía más con todo este peo. Y me quedé tendido en el piso, llorando, hasta que perdí la consciencia. Me desperté en la mañana, sentía seca la garganta, con un sabor como entre sangre y vómito. Ricardo ya estaba despierto, haciendo arcadas, tratando de vomitar cuando ya no tenía nada más que sacar. Jackie atrás de él viéndolo y recargando su mano en la espalda de él. Eric no sabía ni qué pedo, y cuando le contamos todo, se soltó llorando. Se escuchaban las sirenas de la policía, Jackie les había hablado, les dijimos que vinimos solos al bosque a acampar, y que veníamos con alguien más pero que se nos había puesto muy mal y empezó a agredirnos. Comenzaron a buscarlo, pero nunca lo encontraron, nunca se supo que fue de Miguel. Ricardo apenas se hablaba durante el camino de regreso. Parecía que nos había tocado el shota más pendejo o vale madre de todos, porque no hizo muchas preguntas y solo nos pidió nuestros números por si encontraban a Miguel. Pero nunca lo hicieron. A Claudia y a sus amigos tampoco los encontraron. No sé si la policía hace de la vista gorda o simplemente no sabe, pero todo este asunto siempre me ha dado mala espina. Por eso dejamos de preguntar y dejamos de buscar. Actualmente, ya nadie quiere hablar del tema. Ya no nos juntamos más y platicamos cada vez menos, pero sé que cada uno de ellos aún se acuerda de él y de su cara. No puedo olvidarla. Hasta el día de hoy, todavía sigo viendo el rostro de Miguel al dormir o al cerrar mis párpados. Es muy difícil de olvidar. Sus ojos negros, tan dilatados, desesperados e inyectados en sangre. Me seguirá siempre ese pensamiento hasta la tumba.